¿Sabías que hoy por hoy, durante el mes de la peregrinación, cuando miles de musulmanes en el mundo viajan a la Meca, se hace una parte del recorrido en homenaje a la figura de Hajar, la segunda mujer del profeta Ibrahim? Vamos a hablar sobre su historia. Como sabéis, durante este mes de Dhul Hijjah hay un contenido especial, una miniserie donde trato el tema de la peregrinación desde diferentes ángulos. Ya hemos hablado de todos los pasos que comprenden en sí la peregrinación, los tipos de peregrinación, y hoy me gustaría enfocarme en la historia de Hajar. Precisamente por lo que representa esta figura femenina junto a Sara, ¿no? Las dos mujeres del profeta Ibrahim, ¿no? Que la paz esté con él. Son la representación femenina del monoteísmo y además de ellas surgirá pues toda esa descendencia de profetas a lo largo de la historia hasta la actualidad, de hecho, hasta el último profeta que fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que tanto de Ismail como de Isaac nacieron pues tanto Jacob, Jesús, Moisés, ¿no? Y toda la línea profética que muy probablemente se nos viene a la cabeza a todos, independientemente de que seamos musulmanes, cristianos o judíos. Hay un parentesco y además no solo desde el punto de vista simbólico, sino también sanguíneo, es decir, todos ellos son hijos de estas dos mujeres, de Hajar y de Sara. Y curiosamente, cada una de ellas, a su manera, fue bendecida, fue honrada por Allah subhanahu wa ta'ala a través de esa descendencia. Pero es que particularmente, y tiene que ver con este mes de Dhul Hijjah, la figura de Hajar recibe un homenaje anual, constante, cada vez que se hace el Hajj, cada vez que se hace la peregrinación. Como sabéis, en este canal yo trato los temas tanto desde un punto de vista histórico como también espiritual, ¿no? Tratando de dar una visión más amplia, más compleja y al mismo tiempo rigorista sobre diferentes aspectos, ¿no? Sin descuidar obviamente ese lado espiritual que en lo personal también me concierne como musulmana conversa. Entonces, en el vídeo de hoy, precisamente por eso quería centrarme en la figura de Hajar, hablar de su historia desde el punto de vista de la tradición islámica, que nos dicen las fuentes islámicas, y sobre ese relato, pues tratar de entender uno de los pasos imprescindibles y obligatorios que a día de hoy realizan todos los musulmanes cuando hacen la peregrinación en Meca. Estoy hablando del paso de ir desde el monte de Safa a Marwa, ¿no? Y también estoy hablando del agua de Zamzam, que aquí lo tengo, pero hablaremos más en detalle sobre este agua en otro vídeo, ya que, como digo, estamos haciendo pues una miniserie para poder dar el contenido como con pequeñas píldoras y que sea más fácilmente entendible. La protagonista hoy es Hajar, no hay ninguna duda al respecto. Y desde el punto de vista islámico, ¿no? Teniendo en cuenta esa tradición y esas fuentes islámicas, lo que se nos dice de Hajar es que se quedó embarazada de Ibrahim, ¿no? Del profeta Ibrahim, y tuvo a Ismail. Cuando él aún era un bebé de teta, que digamos, ¿no? O sea, un recién nacido, el profeta Ibrahim recibió la orden de emigrar desde Jerusalén hasta la Meca, dejar allí a Hajar y a su hijo y regresar a Jerusalén. Sabemos que el profeta Ibrahim ha sido puesto a prueba en numerosas ocasiones. Precisamente uno de los eventos y de los sacrificios simbólicos más representativos de su historia de vida es la historia, o sea, el sacrificio del cordero, ¿no? Cuando tiene que sacrificar a su hijo y en su lugar pues acaba siendo un cordero, ¿no? Esto además es un pasaje, un relato
religioso que tenemos en común, que encontramos tanto en el Evangelio como en la Torá, como en el Corán, ¿no? Estamos hablando de una parte de esa historia monoteísta que sí que compartimos en común las tres principales religiones, ¿no? Igual que hay pequeños matices que difieren, o igual que hay partes de la historia que se han perdido o que no son exactamente iguales en un credo o en otro, en este caso todo el mundo sabe quién es la figura de Hajar, que se traduciría al español como Agar, creo, no sé si Agar o Ayar, pero bueno, Hajar en árabe, y lo que digo, esta historia con su hijo Ismail, ¿no? Obviamente el profeta Ibrahim acatará estas órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala porque tiene algo muy particular que destaco especialmente en su figura, ¿no? Es verdad que todos los profetas y mensajeros tienen rasgos muy característicos y especiales, pero particularmente en el caso de Ibrahim, yo lo que veo cuando analizo su historia es que era una persona con una gran capacidad de confiar ciegamente. Es lo que en árabe conocemos hoy en día con el concepto de tawakkul, ¿no? El tener tawakkul es tener esa confianza ciega y plena en Allah subhanahu wa ta'ala. Obviamente tú tienes que creer en Dios y confiar en Él y en lo que te ha encomendado para poder irte al desierto y abandonar allí a tu mujer y a tu hijo sin tener cargo de conciencia, ¿no? Por tanto, este pasaje que tiene que ver con Hajar y con Ismail, por supuesto que demuestra esa gran devoción que hay detrás de estas personas, ¿no? Obviamente, él sigue estas órdenes sin decir nada, ni a Hajar ni a su hijo. Y cuando llegan al punto en Meca donde tiene que dejarlos directamente, sin decir ni una palabra, los deja allí y se da media vuelta. Hajar obviamente al principio no entiende nada, grita desesperada, sin entender, hasta que pues deduce que esa acción es un acto que ha hecho Ibrahim por orden divina, es decir, que no es algo que él haga de forma, vamos a decir, voluntaria o por sí mismo, sino que está cumpliendo pues un mandato, ¿no? Una orden por parte de Dios. Es así como ella se resigna y se queda sola en un espacio desértico con dos grandes montañas sin nada al alcance, ¿vale? Su hijo Ismail empieza a llorar, empieza a desesperarse también. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de un recién nacido que tiene hambre y sed, y llega un momento en que Hajar no sabe cómo saciarle, cómo alimentarle, así que de forma totalmente desesperada empieza a correr de un monte a otro. Estoy hablando de los montes de Safa y de Marwa, que a día de hoy están totalmente señalizados y documentados allí en la ciudad de Meca, y como digo, forman parte del recorrido obligatorio para que la peregrinación sea válida. Hajar hace un total de 7 vueltas, ¿vale? Entre un monte y otro, corriendo desesperada, tratando de calmar a su hijo sin tener nada que ofrecerle. Y aquí hay, digamos, según la tradición islámica, dos relatos que difieren ligeramente, y es cuando surge el agua de Zamzam. Después de haber corrido estas 7 vueltas, algunos dicen que aparece milagrosamente del suelo, ¿no? Ese agua empieza a burbujear, ese agua que es el agua de Zamzam, que a día de hoy es el pozo de Zamzam, que sigue teniendo este mismo agua, es decir, no ha cesado desde entonces, y con ese agua Hajar da de beber a su hijo para saciarlo. La otra versión de la tradición islámica dice que es el propio ángel Gabriel, quien desciende y señala el lugar donde surge este agua de Zamzam, ¿no? En cualquier caso, dejando a un lado estos detalles, que como digo son distintos en la tradición islámica, pero que vienen a reflejar la misma idea,
Hajar consigue alimentar, saciar ese deseo, esa sed a su hijo con el agua de Zamzam. Y a partir de ese momento, este acto de devoción, de confianza, de sacrificio, de entrega, pasará a ser un recordatorio constante para todos los musulmanes. De hecho, la historia de Hajar a día de hoy es una de esas historias que considero en lo personal que se explica poco. Sobre todo a los niños pequeños, que son los que más quizá tienen que aprender, ¿no?, a desarrollar la paciencia, a la perseverancia, a la disciplina, ¿no? Y creo que la historia de Hajar, desde el punto de vista simbólico, es decir, cuando analizamos su historia en base a estos relatos islámicos, podemos extraer una gran moraleja en cuanto a comportamiento. Es decir, como digo, ella aceptó ese decreto divino, esa orden que le había dado Allah subhanahu wa ta'ala a Ibrahim, y no se rindió, no se quedó parada, sentada, viéndolas venir mientras su hijo lloraba, sino que fue tal su desesperación que trató de hacer todo lo que pudo y más. Es decir, esta idea de no te des por vencido, esta idea de persevera para conseguir tus objetivos, no esperes a que te caigan del cielo porque no va a pasar. Es decir, antes de recibir una recompensa, primero tú tienes que hacer un esfuerzo, primero tú tienes que ir hacia adelante, primero tú tienes que involucrarte al 200%, ¿no? Y esto es lo que hace Hajar. Hajar en ningún momento duda de que esa situación procede de Allah subhanahu wa ta'ala y por tanto va a tener una salida. Y entiende que su papel en ese momento no es rendirse, no es hacer el mínimo esfuerzo, sino todo lo contrario, demostrar, hacer, moverse, y eso es lo que deriva pues en esa carrera, ¿no?, 7 veces por estos montes hasta que finalmente surge el agua de Zamzam. Es una historia que dice mucho y, como os digo, me parece un homenaje muy bonito y muy especial a la figura de Hajar dentro del Islam. Muchas veces se habla del Islam como una religión machista, que menosprecia a la mujer. Pero cuando analizamos su praxis, cuando analizamos su historia, cuando analizamos, digamos, todas esas enseñanzas y ese mensaje que tiene tras de sí, entendemos que realmente el Islam no es machista, sino todo lo contrario. Valora y enaltece a la mujer constantemente. Precisamente estos homenajes a diferentes figuras femeninas, como puede ser Hajar, como puede ser la madre de Moisés, como puede ser Mariam, ¿no?, la madre de Jesús, realmente nos enseña una y otra vez cuál es el papel fundamental que tiene pues el género femenino dentro de toda la historia del Islam, ¿no? Siempre tendemos a fijar la mirada en la parte masculina. He escuchado a muchas personas quejarse en esto de es que todos los profetas son hombres, no hay profetas mujeres. Esto desde luego quedaría para hablarlo y es algo que he comentado en el curso que tengo de Descubre el Islam, la diferencia entre profeta y mensajero, porque sí que hay profetas que son mujeres. Pero bueno, esto es algo que trato más en profundidad en un curso que tengo especializado sobre el Islam en sí y bueno, conceptos y detalles que considero relevantes para poder entender mejor el mensaje. Pero igual que no todos los profetas han sido hombres, sino que también ha habido mujeres, de la misma manera la figura de la mujer siempre ha tenido una participación activa codo a codo con el hombre. Es decir, en esta situación quien es protagonista no es Ibrahim, no es Ismail, es Hajar. Es esta figura femenina que muestra a través de este acto esa entrega, esa devoción y ese sacrificio a Dios, a su creador, que también es el nuestro, por supuesto. ¿Vale? Entonces, me parece muy simbólico el hecho de que
sea un acto obligatorio dentro de la peregrinación. Podría ser un acto voluntario que simplemente diese más recompensa, pero Allah ha querido hacerlo obligatorio. Y el hecho de hacerlo obligatorio también tiene que ver con la historia que hay detrás y la mujer, en este caso, esa figura femenina que representa, ¿no? Entonces, tened muy claro que no todos los musulmanes son conscientes a la hora de hacer el Hajj de que realmente haciendo ese paso a paso entre Safa y Marwa, lo que están haciendo también es como revivir esa historia, ese pasaje de Hajar, ¿no? Y creo que es importante no perder de vista cuál es el origen de este paso de la peregrinación y cómo ha perdurado a lo largo del tiempo, porque también es algo que me parece absolutamente increíble el pensar que desde el año 3000 antes de Cristo, no sé exactamente cronológicamente el profeta Ibrahim en qué cronología se ubicaría, pero estamos hablando de un profeta muy antiguo, ¿no? En el tiempo, es decir, seguramente edad del bronce, puede ser protohistoria aproximadamente, ¿no? Si hablamos en términos arqueológicos o históricos, ¿no? Más o menos por ahí. Estamos hablando de que aproximadamente han pasado unos 4000, 5000 años desde ese evento. Y que se haya perdurado esa tradición, ese legado hasta día de hoy, es absolutamente increíble. Increíble, de verdad os lo digo. Así que, bueno, ya lo sabéis de forma anecdótica a qué se debe todo esto. Y por supuesto, vinculado a esta historia, vamos a hablar en el próximo vídeo acerca del agua de Zamzam, de las propiedades que tiene, de lo que representa, ¿no? Desde el punto de vista espiritual y simbólico para nosotros como musulmanes, pero también os voy a hablar de un estudio científico que habla de una forma muy particular sobre este agua. Es un agua única en el mundo, muy llamativa, con unas características minerales que no se encuentran en ningún otro lugar, y creo que eso también hace que sea especial y que sea necesario hablar de ello en otro próximo vídeo aquí en el canal. Espero que os haya gustado y, por supuesto, pues nos vemos en el siguiente vídeo.